seguimiento. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué es importante? Que es el tema estético. Vamos a conversar con el doctor Adolfo Sesto Builla, quien es cirujano plástico. Buenos días, doctor. Encantado de tenerlo, cerrando la semana. Buenos días. Doctor nos distingue que es un distinguido cirujano plástico dominicano. Le agradezco mucho eso y quiero agradecerle estar aquí en este programa tan interesante el último viernes de febrero. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, vemos con mucha frecuencia denuncias de personas que fallecen por cirugía o sufren secuelas, etcétera. Hay nombres conocidos, incluso ahora están presas 2 personas por mala práctica porque tampoco eran doctores. Entonces, ¿cómo se puede proteger el paciente? Principalmente esa dominicana que viene de Estados Unidos y que por razones de costos prefiere hacerse la operación aquí. ¿Cómo saber distinguir entre el profesional adecuado y el no adecuado? Sí, esto es un asunto multifactorial, si me permite más o menos cómo no. enfocarlo. Primero, debe de venir bien orientado. O sea, tenemos mucho intrusismo, tenemos personas que hacen cirugía plástica sin tener el entrenamiento previo. Es decir, que no son cirujanos plásticos. No. Tenemos una sociedad dominicana de cirugía plástica que exige y que se hace eco de todas las sociedades latinoamericanas e internacionales y reúne a los calificados de este país. Esa es una parte. Doctor, perdón, hay un cirujano general, no es un cirujano plástico. No. Un ginecólogo que opera, que hace cesárea, eso no es un cirujano plástico tampoco. Uno de los grandes logros que tiene Salubridad del año pasado fue, creo que se llama la norma 008, en donde no permite que ninguna persona que no sea cirujano estético haga cirugía estética. Eso es un gran logro del gobierno. Eso ya hay mecanismos en todas las clínicas donde prohíben que una persona que no esté entrenada como cirujano estético, dirigida y entrenado con todos los protocolos existentes, pueda hacer cirugía plástica. Eso es un logro. Por ahí voy. Entonces, segundo, una buena evaluación no es solamente hacerle laboratorios a un paciente, es escoger un procedimiento adecuado. Si usted es una persona que usted tiene múltiples deformidades, ya sea por múltiples partos, o quiere arreglarse la cara, los senos, contorno corporal, glúteo, y usted se hace múltiples procedimientos, pues usted tiene más riesgos si escoge hacerle todos esos procedimientos en un solo tiempo que si los hiciera en varios estadios. ¿Entiendes? Lo que le llaman un con todo. El famoso mommy makeover. Mommy makeover. Esas son cosas que se van agregando al arsenal de palabras diarias en cirugía plástica. Pero eso es un bombardeo televisivo en realidad. El mommy makeover, que está muy de moda, y la liposucción 360 degrees, o sea, un montón de cosas que van inventando y van metiendo. Eso es liposucción en varias partes del cuerpo. Como si fuera todo alrededor. Esto viene de un programa de televisión americano en donde le hacen múltiples procedimientos al paciente, pero en diferentes estadios. Tardan a lo mejor 1 año y medio en hacérselo. Le hacen la cara, los dientes, el abdomen, ¿no? Y te la presentan como un antes y un después. Y esto ha creado una idea en los pacientes de que se puede lograr, que tú puedes meter a un paciente un día entero a sala de cirugía sin tener ningún riesgo con eso. Ahora, doctor, ¿cuántos procedimientos se pueden hacer en una intervención? Se un solo día. Se habla de 2. Primero, un paciente que esté bien evaluado, que no tenga ninguna condición mórbida que nosotros decimos, ya sea hipertensión, diabetes, alguna condición cardíaca, y que tú hagas, por ejemplo, 2 procedimientos, una combinación de liposucción con contorno corporal, abdominoplastía. Puede ser mama con solamente abdomen, pero hacer contorno facial, contorno corporal, contorno mamario y todas esas cosas en un solo procedimiento quirúrgico, tú aumentas mucho los riesgos, tienes mucho tiempo en sala de cirugía, muchas pérdidas sanguíneas, o sea, es complicado para el paciente. Y su recuperación pues se hace mucho más tediosa que si se hace un procedimiento de un tiempo más corto, con menos pérdida y menos agresión quirúrgica. Doctor, para las arrugas, ¿el botox o la cirugía? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, cuando yo me entrené hace muchísimo tiempo, el botox tenía solamente usos clínicos, tortícolis, desviaciones de los ojos, lo usaban más los oftalmólogos.
Pero el Botox hizo que el paciente no tuviera que esperar hasta tanta edad para hacerse un procedimiento, cuando siendo joven podíamos inyectarle esa sustancia en un momento de descanso, por ejemplo en la hora del almuerzo, sin tener que ser una persona de edad, siendo una persona joven, con 30 años. Entonces, si tienes alguna arruga que no sea ya una arruga muy exagerada por el paso del tiempo, una cara caída o un cuello colgante, tú puedes mejorarlo simplemente con una inyección en tu tiempo de almuerzo, que sería la toxina botulínica, que es el Botox, que es un nombre comercial. No usamos esa sustancia, pero usamos la toxina botulínica, pero no usamos esa marca. Pero la cirugía siempre reemplaza el daño anatómico. El paso del tiempo crea caída de los tejidos, flacidez, los músculos pierden tonicidad. Y eso no se recupera con una simple inyección. Doctor, algunos dicen que la cirugía estética, plástica, es pura vanidad. Que hay que aceptarse como uno está. Que si está arrugado, es el paso de los años. Si los partos y los años y la cosa no te dejan como estaba antes, que hay que aceptarlo. Porque la cirugía plástica es vanidad. ¿Usted qué cree? Hay grandes mitos en la cirugía plástica. Primero, habla del cirujano plástico, creen que es James Bond. Cirujano plástico se tiene yate, se tiene su... Ayer me preguntó, ¿y tú no tienes tu yate? No tengo yate, no tengo yate. Tienen yate, tienen aviones privados, eso no. El cirujano plástico es un artesano médico con alto entrenamiento en medicina que repara. No es solamente estética, en realidad la profesión es cirugía estética y reparadora. A nosotros no nos enseñan solamente lo estético. Nosotros lo que pasa es que elegimos ya con el tiempo, porque a cierta edad ya queremos dormir un poco más tranquilos en la casa. Pero la cirugía plástica es reparadora per se y se origina en el ser humano como reparadora. Y hace a la gente más feliz cuando se siente feliz con su cuerpo. ¿Por qué una señora que cumplió su maternidad, que tiene 3 embarazos, que todavía es joven, que tiene un marido que la quiere, por qué tiene que tener un cuerpo deformado, siendo por ser simplemente madre? Entonces ahí intervenimos nosotros. No queremos que ella sea la mujer más linda del mundo, sino que su marido retome a la esposa que tuvo. Eso es reconstrucción. O sea, no es solamente estética, no es vanidad. Ahora, si usted es una mujer que reúne todos los criterios de armonía corporal, facial, está bonita para su edad, se ve bien, y usted va a mi consultorio a pedirme algo más, ahí ya hay que tener cierta... Porque hay personas que se hacen adictas, doctora, en la cirugía. Hay mutilómanos. Hay gente que le gusta que le hagan procedimientos quirúrgicos. No me diga. ¿Usted tiene caso de eso aquí? ¿Ha tenido? Sí, hemos tenido pacientes porque en realidad con el tiempo y ciertas cosas que nos enseñan en el entrenamiento, uno se da cuenta cuando hay caracteres particulares de pensamiento que tienen que ver con esas desviaciones. Y hay pacientes que les gusta que le hagan procedimientos. Y es deber del cirujano plástico parar eso, porque decirle, mira, ya llegan pacientes que tú por la historia, cuando llegan a la oficina vas preguntando. Me hice aquí, me hice allá. Y te das cuenta que son múltiples procedimientos. O sea, el momento de detener eso eres tú. Entonces tú no puedes seguir que ella siga. No puedes dejar que ella siga buscando y buscando y buscando. Y en doctor, el agrandamiento de los senos a veces a unos tamaños que uno se sorprende. Claro. Hay una línea. ¿Cómo usted se hace cuando uno le dice, no, yo lo quiero de tal talla? Pues tratamos de convencerla de que no. Yo no conozco mucho de talla, pero... Dicen los muchachos. Mentira, eso viene en el disco duro. Eso sabemos bien. Lo que pasa es que hay una línea que divide lo ridículo de lo de buen gusto. Entonces nosotros tenemos que enseñarle al paciente qué le conviene. Nosotros manejamos las armonías corporales. O sea, una persona tiene que tener un seno que le corresponda a una cadera, a una talla, a un diámetro torácico. Si tú eres una persona que mide 4 pies y medio y viene a mi consultorio a pedirme un seno que le corresponde a una mujer de 6 pies, con un tórax 38 y una caderota, pues mi deber como cirujano plástico es sedacear eso, filtrar y darle ciertas informaciones que no debe de hacérselo. Seguro las convence
y se van donde otro que se lo haga. Pero por lo menos uno hizo un bien ese día. Siempre hay un límite. Si el límite es lograr la armonía corporal. Doctor, los implantes se ponen más pequeños con el tiempo. Es decir, cuando una paciente se opera, le queda cierto volumen y después he oído que eso como que pierde volumen, y que por eso hay que ponerlo un poquito más grande, porque después con el tiempo como que se consumen. No, el implante en realidad es o que se consume el área. El implante es indiferente a lo que le pase al paciente. Okay. El paciente gana peso, pierde peso, el implante se queda ahí, siempre tiene el mismo volumen de la colocación. Pero la glándula mamaria no se pone más pequeña. Eso, lo que cambia es el tejido que está alrededor, porque el paciente envejece. La maldita gravedad, como le dicen, la gravedad nos atrae al centro de la Tierra. Ay, todo, mío, la gravedad, no hay manera. O nos mudamos a la Luna o nos quedamos así. Y si quedan con un implante, en algún momento los senos vuelven y caen. Exacto, el implante pesa, cae, los tejidos se hacen flácidos, caen, se pierde la elasticidad, caen, y la envoltura puede variar. Y eso a veces se arregla, no porque el implante se ponga pequeño, sino poniendo algo un poco mayor para corregir el defecto que se creó con el tiempo. Pero no, el implante no hay manera de modificarlo. Él se queda ahí y él forma parte del paciente. Entonces no es una garantía que se le queden con cierto... A veces la colocación, a veces no, la colocación del plano te garantiza que no se migren. Por ejemplo, un implante colocado debajo del músculo no migra como lo haría un implante por debajo de la glándula. Okay. Eso es cosa que tenemos, eso es como para un día entero de programa. Sí, que si debajo del músculo, que si por encima, que si modificamos los tejidos encima, que si lo dejamos igual. La mujer que se hace un implante de joven, ¿puede dar senos después siendo madre? Perfectamente. El implante es, como te digo ahorita, indiferente al paciente y también es indiferente a la glándula. Cuando lo colocamos por cualquiera de las vías que hay para colocarlo, siempre preservamos los sistemas y los conductos de la lactancia. Okay. Entonces, el implante no interfiere con el proceso de la lactancia, ni tampoco forma parte del producto de la lactancia, que es la leche. Hay estudios inclusive, como un acotamiento, que dicen que se encuentran niveles en leche materna de silicón en mujeres con o sin implante a los mismos niveles, o sea, a las mismas cantidades. Okay. Porque el silicón forma parte de cosas que consumimos a diario, de lo que le da brillo a los medicamentos, a algunos alimentos, lubricantes, hasta de lo mismo, para que nos llame la atención el brillo, usan el silicón. Pero sí la reducción del seno reduce la producción de leche. Sí, ahí sí. Por ejemplo, tenemos un seno muy grande. Hay veces que son tan grandes que hacemos lo que se llama técnicas de amputación. Y ahí se anula completamente el proceso de la lactancia. Y la estética de ese procedimiento. Y también preguntarle, dos preguntas en una. La estética de ese, cuando ve la amputación, usted dijo, ¿cuál es el procedimiento para el aumento mamario que estéticamente se ve mejor, que deja menos cicatrices, que se ve más natural? Depende mucho, te voy a contestar primero el aumento y después la reducción. Lo ideal es evaluar cuál es el mejor para el paciente. Por ejemplo, un paciente que acude a nosotros con un complejo areola pezón pequeño, pues no vamos a escoger la técnica areolar porque sería muy traumática. Buscamos otras a distancia, como sería la axila o el surco. ¿La silicona se puede poner vía las axilas? Sí. Es un procedimiento que no nos gusta porque se hace a ciegas, y hay que usar un endoscopio y es más complicado. Y no podemos abordar bien los dos planos submusculares. Pero de elección está el surco. Si las areolas lo permiten o hay que hacer alguna modificación en ellas, o que están a diferentes niveles o que son más grandes, pues preferimos la vía periareolar. Si ¿Esa no, cuál bueno, es alrededor de la misma areola, que es la zona pigmentada que está alrededor de la mamila. Eso en cuanto a eso. En cuanto a la reducción, esa estética de cortar. Tienes que ir y pensar y llegar a la cabeza de una persona que tiene un saco, no, 2 sacos que le pesan a lo mejor de 4 libras cada lado, en cada hombro. Ay, mi madre. Entonces tú te pones en la mente de esa persona que ya es un adulto, que ya tuvo sus hijos, que en realidad no puede vestir la ropa que quiere, no puede desnudarse, hasta se joroba, hay
alteraciones musculoesqueléticas importantes por el sobrepeso. O sea, nos ponemos una mochila y tenemos que compensar yéndonos hacia atrás. Si nos lo ponemos delante, pues tenemos que doblar. Y eso se resiente en la columna, en los músculos y todo eso. Entonces, imagínate, ponte en la cabeza de una persona que tiene 2 mochilas, que en total pesan unas 8 libras, 9. A ella no le importan las heridas que tú le vayas a hacer. Ella lo que quiere es que tú le des una calidad de vida adecuada. Al igual que estas mujeres que tienen esos colgajos grandes abdominales. Entonces, le das una calidad de vida cuando le pones un seno del tamaño que le corresponde a su talla, que le permite usar una ropa decente o una ropa deportiva para practicar algún deporte, que no puede hacerlo con las mochilas que tiene delante. Entonces, las heridas están bien establecidas. Y las técnicas son drásticas, las de amputación, cuando son procedimientos muy grandes. La técnica de Torek es amputar la mama y formar un cono y colocar el pezón como un injerto, que sería como una calcomanía. No tiene ninguna función, ni erógena, ni de lactancia, ni nada. Pero esos son casos muy extremos. En gigantomasia le llamamos nosotros, más que otra cosa. Y ese también es el caso de las mujeres que tienen cáncer de mama, que hay que extirparle los senos, se le fabrica un seno. Sí, ese ya forma parte de lo que hablamos al inicio, la reconstrucción. Sí. Nosotros nos encargamos de la reconstrucción por cáncer. O sea, la cirugía plástica es una, por eso cada día estoy más enamorado de ella, es una ciencia que trabaja con todas las especialidades quirúrgicas, con el traumatólogo, con el neurocirujano, con el oncólogo, con el cirujano general. Siempre tenemos algún capítulo donde trabajamos en conjunto o somos los protagonistas. La reconstrucción mamaria es una de las cosas más gratificantes para una mujer, el perder el seno. Y nosotros reconstruírselo, eso en realidad, imagínate, le devuelve la feminidad. Encima del trauma del cáncer, perder el seno. Los dos extremos en las mamas, o tener mamas sumamente grandes o no tener nada, afectan muchísimo la autoestima de la mujer. Doctor Camilo Sesto, Adolfo Sesto. Ese primo mío. Con su permiso y los amables televidentes. Esta conversación está interesantísima. Vamos a una breve pausa. Volvemos porque tenemos muchas preguntas al doctor Adolfo Sesto, cirujano plástico. El doctor Adolfo Sesto, cirujano plástico, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Muchas preguntas. Doctor, lo que está de moda es que las mujeres quieren tener el trasero grande, los glúteos grandes, y por encima de la fiebre que hubo de las mamas, de los senos, ahora están de moda los glúteos grandes y los implantes y las piernas y bueno, las pantorrillas. Y las pantorrillas. ¿Esos procedimientos usted lo hace? La primera pregunta. ¿Y cómo se hace eso? Y si se puede vivir con eso puesto. Sí, no sé. Claro que sí. Lo que decíamos ahorita, las tendencias, los medios de comunicación, las artistas, dan pautas. Dan pautas. J-Lo, puso de moda los glúteos, J-Lo, las Kardashian y todo eso. Entonces, el aumento de glúteos. Tenemos pacientes que no son latinoamericanas, o sea, el contorno latino tiene ciertas características, ¿no? Tiene sus glúteos definidos. Sí, pero hay dominicanas que son chatas, como dicen. Bueno, esas tienen algún carácter hereditario de anglosajón por ahí. Bueno, pero que quieren ahora curar. Entonces, cuando no tienen la dicha de tener la herencia, pues hay que buscar la manera quirúrgica de hacerlo. ¿Y se puede? Opciones. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Está muy en boga ahora. Primero debemos decir lo que no se debe de hacer. Okay. Nunca usar inyectables que no sean autólogos, o sea, grasa del paciente o algo así. Hay escuelas no de cirugía plástica, no vas a encontrar un cirujano plástico que inyecte implantes líquidos como biopolímeros o 10 inyectables que están prohibidos en cirugía plástica para dar volumen en las mamas. En los glúteos. Sí, en los glúteos. Los glúteos pueden tener problemas de volumen o problemas de contorno. Lo que se estila y lo que más se hace es darle contornos y darle volumen. ¿Con qué? Con la misma grasa del paciente. ¿Y se queda? Que es lo que le llaman Brazilian butt lift. Sí.
¿Y de dónde se saca la grasa? Si es un paciente delgadito, no tiene más opción que usar implantes realizados para los glúteos. ¿Y se usan esos implantes? Sí. ¿Y son seguros? Son seguros. Lo que pasa es que algunos cirujanos hemos optado por ya no ponerlo porque tienen a la larga ciertas complicaciones. Porque no hay un espacio anatómico definido. Eso, donde uno colocarlo. sentarse en una... Porque tú no lo puedes implante. tampoco colocar en la zona donde te sientas. Se supone que uno se sienta en la cara posterior del muslo, no en las nalgas. Tú no te sientas sobre las nalgas, te sientas en la cara posterior, pero usualmente terminamos sobre los glúteos. Entonces, cuando colocas un implante en las mamas, tienes un espacio anatómico bien definido, debajo del músculo, y lo sostienes. Sin embargo, para colocar un implante tienes que, por decir, filetear el músculo en dos y meterlo como un sándwich. En los glúteos. Ajá, en los músculos glúteos. Es la Y a mitad larga, que se hace. se Ay, divide el mi madre. músculo, porque no hay un espacio anatómico. Entonces queda una cicatriz. No, porque se esconde en el medio de los dos nalgas. Se coloca en el espacio interglúteo, en la línea donde va el hilo dental, por decirte algo. Entonces, lo que se estila es lo que se llama el Brazilian Butt Lift, que es lo que le llaman BBL. Es darle contorno a la nalga, porque a veces no es solamente aumentarla. Eso es algo que también, como decíamos ahorita de las mamas, hay que tratar de convencer a un paciente. Si usted es una persona menudita, con una cinturita pequeña, finita, ¿por qué va a tener dos globos en la nalga? Primero, no hay de dónde sacar grasa, y segundo, colocarle unos implantes grandes. No se ve bien, no tiene inclusive cómo vestir. Es una mujer que no va a encontrar un pantalón adecuado, va a tener que poner una pinza toditos arriba. O sea, no hay manera de que vistas. Entonces, volviendo al tema, lo ideal es hacer el Brazilian Butt Lift, que crea un contorno alrededor de la nalga, la define. ¿Y esa grasa en el tiempo se queda, doctor? Se queda, se pierde un 20%. Así que hay que ponerle mucho, vamos a poner el caso. Sobre corregir una cantidad de un 15 o un 20%, para que cuando esa parte no se integre, porque se integra, lo que hacemos es una transferencia de adipocitos. Dependiendo de la técnica. Es decir, se hace liposucción de un lado y se coloca la grasa. Y se inyecta. Sí, lo que pasa es pero es que es una escultura lo que se hace. Exacto, pero se llama lipoescultura. La diferencia entre la liposucción y la lipoescultura es que en la liposucción lo que no nos gusta lo tiramos en unos contenedores especiales. Y en la lipoescultura pues esculpimos la grasa como si fuera barro. Sacamos de unas zonas y ponemos en otras. Entonces, dependiendo de la técnica que tú uses para tomar el injerto graso, o sea, hacer la liposucción, tú garantizas que se integren los adipocitos. Por ejemplo, no puedes usar ninguna de las técnicas de lo que le llaman power cannulas, que son la liposucción con láser, ultrasónica. Esa no, porque esa destruye el adipocito. Nada, porque si usas esa, destruyes, crenas el adipocito, se rompe. Y lo que saca no es tejido adiposo, sino es grasa, la grasa. Es una emulsión. Una emulsión. Entonces, al tú inyectar eso, se va a reabsorber en casi la totalidad. Lo que va a quedar es como una especie de relleno que se va a tender a reabsorber, o fibrosis. Si usas la técnica clásica convencional con cánulas delgadas, vas a obtener más adipocitos vivos. Lo trasplantas, lo colocas y sobreviven más células. Ahí es donde viene el éxito de la transferencia de grasa. Se centrifuga, se limpia la grasa y se coloca en las zonas vascularizadas, ya sea entre el músculo o en algunas zonas en diferentes planos, y garantiza que se quede. Que se quede. Esa es la transferencia, eso es lo ideal para esto. Doctor, la cirugía bariátrica y otras técnicas para la reducción masiva de peso. Entonces queda el paciente, bueno, con un peso quizás ideal, pero queda muy flácida la piel, sí, muchos colgajos por todos lados. Ese tipo de reconstrucción post pérdida masiva de peso, ¿usted se practica en el país? Sí. ¿Y cómo se hace eso? Yo voy a presumir de mi edad en ejercicio. Ay Dios, no lo diga. Yo a mí me tocó una época en donde no existía la cirugía bariátrica. Cuando yo me entrené, operábamos personas con sobrepeso. Okay. Y era frustrante para el cirujano y para el paciente. Primero operabas a un paciente en mala condición física. ¿Qué quiere decir eso? O hipertensión, o grandes problemas funcionales, manejando mal los carbohidratos, seguro diabetes, obeso. Los resultados, pues claro, no eran buenos. Se le sacaba grasa. Se le hacía lo que podíamos dentro de los límites y parámetros. Hacíamos una liposucción, hacíamos
resecciones de grandes colgajos, con deformidades prácticamente, no buenos resultados. Gracias a Dios vino lo que se llama la cirugía bariátrica. El paciente ya ahora se somete a un procedimiento de cirugía bariátrica, pierde el sobrepeso, adquiere una condición física adecuada, o sea, ya es un hombre saludable. O una mujer. O una mujer saludable. Entonces viene la segunda etapa, que es la reconstrucción. Entonces vuelvo a usar la misma palabrita. No somos solamente estéticos, somos reconstructivos. Entonces ese paciente que era una persona con un gran sobrepeso, se sometió al procedimiento ideal, tiene una condición física adecuada, pues ahora viene la reconstrucción. O sea, ya hicimos el bizcocho, ahora vamos a poner el suspiro. Ahora, yo he visto en la televisión, en programas internacionales, que esos pacientes, a veces del abdomen, sí, le quitan, le sustraen unos pedazos que lo pesan de más de 10 libras en algunos casos. Yo tengo pacientes que le hemos retirado 18 libras. De colgajo. Imagínate tú, era lo que tras cámara decías ahorita. O sea, imagínate la tranquilidad y la felicidad que le da a un paciente el tú quitarle el sobrepeso de 18 libras. Tener la calidad de vida de no tener ese delantal sobre los genitales. O primero sentarse y después levantarlo. O para asearse simplemente. No, y ahí no quedan cicatrices, doctor. Claro, sí. Siempre lo que hacemos es el cambio de la deformidad por una cicatriz. Entonces, usualmente las técnicas quirúrgicas se basan en colocar las heridas en zonas donde sean planos neutros, que se puedan esconder con ropa. Pero y eso en el abdomen, a veces lo hacen en circunferencia. Sí, eso es el belly pectomy. O sea, cuando el paciente tiene, así como tiene un delantal por delante, lo tiene por detrás. Tenemos que hacer la cirugía a todo alrededor del paciente. Y créeme que ese paciente, tú lo ves como una cicatriz que le da la vuelta, pero él lo ve como un respiro a ese delantal que no lo dejaba vivir. Y en el caso de las piernas, de los muslos. Sí, entonces eso íbamos ahora. No se hace todo en un solo estadio. Imagínate, del abdomen le quitas 18 libras, no puedes tampoco hacerle lo que le llaman la apexia crural, que es el levantamiento de eso que también queda en exceso en los muslos, y se hace en otro estadio. También se hacen las mamas con los brazos en otro estadio. O sea, a medida que el paciente va mejorando su condición, vuelve y se hace otro procedimiento. Sí, que estamos hablando de 4 o 5 cirugías. Sí, no podemos hacer, como dijimos al inicio, hacer tanto procedimiento, tanta agresión en un solo tiempo. Ya. Doctor, ¿usted no se ha topado con casos de pacientes que vienen, que le han hecho daño a otros médicos no autorizados y entonces usted tiene que corregir de nuevo, reconstruir, arreglar? Sí, lo hacemos. Hay muchos colegas que no les gusta porque en estos tiempos donde los abogados tienen esta diríamos nosotros, esta avidez, hay que tener cierto cuidado porque tú es como en una carrera de obstáculos, el que lleva la antorcha es el que gana, ¿no? Cuando tú coges un paciente de este tipo ya te pasaron a ti el problema. Pero uno lo hace, tiene que hacerlo porque el paciente lo necesita. Entonces hay que operarlo porque la persona que le hizo el primer procedimiento no tiene la capacidad de la reconstrucción. Acuérdate que es un intrusista. Es una persona que está haciendo un procedimiento sin el entrenamiento. A nosotros nos entrenan para hacer el procedimiento y para reparar las complicaciones, que es la base del entrenamiento, la reparación, lo que hablamos ahorita, la reconstrucción. Estas personas que hacen cirugía estética no hacen reconstrucción, o sea, ellos se van de un salto, cayeron a la parte estética sin pensar en la reconstructiva, no tienen ni siquiera la capacidad. Entonces nuestro deber como cirujanos plásticos, a pesar de los asuntos legales, es arreglar a estos pacientes, porque somos los capacitados para repararlos. Doctor, y el aumento de pantorrillas, es decir, la gente, las mujeres especialmente que dicen, bueno, esta canilla, que es flaca, sí, y que se me ven mal los zapatos, y la falda. Opción ideal para eso son unos implantes de pantorrilla, son implantes que están ideados para eso, son alargados en forma de almendra, con una superficie plana, silicón. El silicón es el material implantable por excelencia en todas las especialidades, no solamente en cirugía plástica, en ortopedia, inclusive los lentes intraoculares son de un material de silicón, dependiendo de la cantidad de calcio son más duros o más blandos. Es un delito federal en Estados Unidos inyectar algo en las pantorrillas. Okay. Las pantorrillas no se puede inyectar nada para dar volumen. ¿Y cómo se pone ese implante? Se coloca a través de una herida en el surco popliteo, que es detrás de la rodilla. Cuando doblamos la pierna, hay una línea
detrás de la rodilla. Sí. Ahí hacemos una herida y con un instrumento especial se diseca entre los músculos y se coloca un implante. Hay diferentes tamaños. Yo quiero tener una pierna. Hay diferentes tamaños, pero no se puede exagerar porque la pierna tiene muchos elementos vasculares. Sí. Y ahí por eso es que no se puede hacer inyecciones en las piernas. Se produce lo que se llama síndrome de compartimento. O sea, esos compartimientos se llenan, comprimen los elementos vasculares y se produce muerte de la porción distal de la pierna. Han habido muchos casos. Por eso que es delito federal en Estados Unidos inyectar sustancias de relleno. Doctor, finalmente en 2 minutos, se está utilizando mucho aquí la reconstrucción vaginal, genital en las mujeres. También, sí, está de moda. Sí, la ninfoplastía. 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 Sí, el manejo de las deformidades de los genitales van desde trastornos funcionales, por ejemplo, la multiparidad, mujeres que han tenido muchos hijos por el canal del parto. Pues esas deformidades del piso y eso, las maneja más bien un ginecólogo. Los aspectos estéticos, pues los podemos manejar nosotros los cirujanos plásticos y muchas veces concomitantemente con el mismo ginecólogo, como son reducción de los labios menores, que son muy protuberantes, darle un poquito más de lozanía al labio mayor, con un poco de volumen. Hacen hasta con láser cambio de coloración de los labios. O sea, se hacen muchas cosas. La ninfoplastía es un recurso que se utiliza más en mujeres jóvenes, en vida sexual activa, pero también mujeres que han tenido ya su paridad completa, pues se someten a este tipo de procedimientos. Y de verdad son tanto el marido como la pareja, quedan todo el mundo contento. ¿Y qué mandado? Ya sé que no tenemos tiempo. ¿La cirugía es plástica de la cara o del cuerpo? Yo diría que nuestros hábitos alimenticios y nuestra tradición heredofamiliar, el contorno corporal es lo que más manejamos en los latinoamericanos. Más lo que es lipoescultura, la reducción mamaria más que el aumento. Y el contorno. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿El aumento no es más demandado? Depende de la etnia. La mujer americana tiene menos senos grandes. Usualmente si les ve grande, trabajó un colega. Y si tiene normalmente senos pequeños. Sin embargo, la mujer latina tiene más tendencia a tener las mamas grandes y lo que se llama las caderas grandes. La cadera grande. Esteatopigia es la palabra que usamos nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Oye, ¿cuánto hemos aprendido del mundo de la cirugía plástica y reconstructiva? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por ponerme de este lado de la pantalla, que usualmente estoy del otro lado. Muchas gracias. No prestigia eso. Gracias, doctor. Recuerden que esta entrevista ya en la tarde estará en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Telenoticias RN, y va a estar todo el fin de semana en la página digital del periódico hoy.com.do. Y googleen al doctor. Sí. Para saber dónde está ubicado y los teléfonos. Nos vamos al final.